Bienvenidos a los que ya estáis conectados. Creo que este ya es el cuarto webinar que ofrecemos desde TV Comas, desde que empezó el coronavirus. Para nosotros ha sido una forma de poder ofrecer contenido de calidad y de seguir conectados sobre todo con nuestros clientes en estos momentos en los que no podemos hacer las visitas. Entonces, yo soy Georgina Comas, me presento por si hay alguien que no me conoce. El webinar de hoy es técnico, lo dará también Jaume Nin, ya dio uno muy interesante sobre una visión global de las ingenierías de superficies. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seguir el ciclo de webinars profundizando un poco más en cada una de las diferentes técnicas de ingeniería de superficies. Y nuestra intención es, combinado con algún otro webinar más o menos técnico, poder alargar este ciclo hasta final de año. Entonces, bueno, presento también a Jaume, el doctor Jaume Nin. Lleva más de 15 años trabajando con nosotros en TM Comas como director técnico, así que ya es uno de los miembros de la casa de confianza. Jaume es licenciado en química, es doctor en proyección térmica y es ingeniero europeo de soldadura, así que nadie mejor que él para poder hablarnos hoy sobre proyección térmica. Proyección térmica fue la primera técnica de recubrimiento superficial que se empezó a utilizar en TM Comas. Fue en el año 1979, cuando Llorenç Comas empezó a pelearse con el primer equipo para poder optimizar los primeros parámetros, ¿no?, de las primeras pistolas de predicción que tuvimos aquí en la empresa. Entonces, el webinar de hoy lleva por título ¿cuáles son sus características principales y cómo la aplicamos a las necesidades de la industria? Será muy interesante, aparte de ver las diferentes técnicas de predicción, podemos ver ejemplos reales de cómo se puede aplicar esta técnica en industria. Entonces, simplemente añadir que a nivel de preguntas, si surgen dudas, si surgen comentarios durante el webinar, por favor, utilizad solo el chat. Hay una opción en Zoom que nos da preguntas y respuestas y otra opción que nos da Zoom que es chatear. Entonces, es mejor usar el chat, por favor, y sobre todo hay que fijarse que cuando se manda el mensaje pone enviar a y hay que poner a todos los panelistas y participantes. Hay la opción todos los panelistas o la opción todos los panelistas y participantes. Y, por favor, si utilizáis la opción de todos los panelistas y participantes, todo el mundo ve la pregunta y así cuando Jaume responda, todo el mundo sabrá de qué iba la pregunta que se estaba haciendo, ¿vale? Entonces, para cualquier cosa, ya sabéis, a través del chat podéis preguntar a Jaume. Jaume, en función de cómo vaya la presentación, irá respondiendo a las preguntas y si ha quedado alguna, al final habrá otro turno de preguntas. ¿De acuerdo? Así que nada más. Si quieres añadir tú algo, Jaume, y si no, pues todo tuyo. Bien, gracias Georgina por esta introducción muy bien hecha y aparte insistiendo en el tema técnico de las preguntas vía chat. Y nada, vamos a empezar con el webinar de hoy. Está prevista una durada de 40 minutos o así. Luego, si alguien tiene preguntas, pues, o si hay muchas preguntas durante el webinar, pues haga un poco más. Bueno, y nada, espero que os resulte interesante y empezamos ahora enseguida. Entonces, voy a compartir pantalla ya con el PowerPoint. Bueno, esto ya debería funcionar. Correcto. Pues nada, como Georgina ha comentado, el webinar de hoy se centra sobre sobre la proyección térmica, que es una de las técnicas que aquí en Talleres Comas tenemos más arraigadas desde hace 40 años. Somos líderes en el sur de Europa y sobre todo en España en la utilización de técnicas de proyección térmica para recuperación y para protección de piezas, para modificar la superficie de las piezas. Y hoy vamos a hablar pues, un poco de los fundamentos, de qué es cada técnica, de sus características principales y luego con pinceladas de aplicaciones particulares de cada técnica. Bueno, ¿qué entendemos por proyección térmica? Es una tecnología, es un conjunto de tecnologías de superficie, de modificación superficial que nos permiten obtener recubrimientos delgados de entre 30 micras o 3 centésimas, 30 micras vamos a hablar, hasta 1 milímetro aproximadamente. Evidentemente,
por el rango alto, más de 1 milímetro, se pueden conseguir recubrimientos, pero ya con ciertos riesgos y siempre muy en función de la aplicación y de la técnica utilizada. Estos recubrimientos salen a través de un material de aportación en forma de polvo o de hilo que, gracias a una acción combinada de tratamiento térmico y aceleración, crea un haz de partículas que incide sobre la superficie a recubrir. Y aquí vemos un esquema muy sencillo de, bueno, lo que sería nosotros le llamamos siempre pistolas. En la pistola es donde entra el material de aportación, a través de una llama o de un arco eléctrico se funde y un gas lo pulveriza, lo impulsa hacia un sustrato que tiene que estar preparado para que el recubrimiento se adhiera de forma correcta. ¿De acuerdo? Es una tecnología que es bastante veterana. La creó un inventor suizo llamado Ulrich Schub. Esta es la primera pistola que inventó él, es una pistola de combustión por hilo. Aquí la vemos y este es el esquema que hoy en día puede ser válido. Tenemos una aportación de calor, en este caso externa, o ya no sería así, una aportación de un hilo por aquí y aquí un aire comprimido que atomiza el material fundido aquí. Esto sería eso es de la misma patente del doctor Schub hace más de 100 años. La protección térmica es muy utilizada, no solo en las piezas que vosotros, los clientes, estáis acostumbrados a ver, sino que, fijaros, en el año 2018, ¿no? Los quesitos, ¿no? El porcentaje mayor de mercados en el aeroespacial, luego tenemos turbinas industriales de tierra, luego tenemos automoción, electrónica, oil and gas, que sería lo que más nosotros aplicamos en el recubrimiento, medical, energy power, que también son nuestros clientes, y others. Es decir, son recubrimientos que realmente se utilizan para aplicaciones muy críticas. Aerospace y industrias gas turbines son mercados, son sectores donde se pide una calidad excelente y extrema de los recubrimientos porque trabajan en condiciones muy críticas, ¿no? Eso nos da una idea de dónde se está aplicando hoy en día estas tecnologías de proyección. ¿Cómo se forma el recubrimiento? Ya hemos hablado, hemos introducido que generamos como una especie de jet de arco pulverizado con muchas partículas que van a ir volando entre la pistola y el sustrato, ¿no? Entonces, al sustrato, al material a recubrir, a la pieza a recuperar, le van a llegar multitud de partículas que llamamos droplets, ¿no? Una lluvia fina de partículas a mucha velocidad y mucha temperatura que se van a depositar. Y va a haber un impacto, va a haber un splat, una deposición de estas partículas individuales sobre el sustrato. Entonces, en función de las condiciones de proyección, en función de la tecnología que usemos, el impacto será pues, más o menos violento y las propiedades del recubrimiento se van a ver grandemente afectadas por este impacto. A medida que vamos aumentando el espesor del recubrimiento, porque vamos a ir aplicando capa sobre capa, estas gotas se van a ir depositando, iremos creando una serie de tensiones durante la solidificación y las subsiguientes pasadas del recubrimiento. Tensiones que tendremos debido al impacto, tensiones debido a la diferencia de coeficiente de expresión térmica y tensiones debidas a lo que es la solidificación. ¿Vale? Todas estas tensiones se van a sumar y muchas son en compresión o atracción y en función de la técnica, en función del espesor, pues tendremos un recubrimiento más o menos tensionado. Eso hace que tengamos un límite de espesor. Recubrimientos muy tensionados no podemos ir a un gran espesor porque la adherencia se vería comprometida. En cambio, recubrimientos que son mucho más esponjosos, podemos hacer recubrimientos mucho más gruesos. ¿Vale? De ahí que no todos los materiales permitan un recubrimiento que a veces el cliente quiere. No, ponme 1 milímetro de capa. No, es que no puedo con este material. Es demasiado duro y va a ser muy frágil. Como decíamos, el anclaje de estos recubrimientos es mediante una adherencia mecánica. ¿De acuerdo? No hay difusión, no es una soldadura. Esto nos trae una serie de ventajas, como que el input térmico, la afectación térmica al sustrato es muy baja.
hablamos de proyección en frío, metalizado en frío, debido a que no hay precisamente difusión entre las gotas o el material de aportación y el sustrato base. El anclaje es mecánico, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante que el sustrato esté bien arenado, con una rugosidad determinada, limpio, sin grasas, para que la adhesión de las partículas mecánicas sea buena. Muchos me preguntaréis, ostras, ¿un recubrimiento enganchado, pegado, es suficientemente resistente? Sí. Sí, y lo vemos cada día en los aviones. Cuando cogemos aviones, hay muchos recubrimientos en los motores del avión, en trenes de aterrizaje, en componentes de automoción que están enganchados, pero trabajan suficientemente bien como para ser utilizados en estas aplicaciones críticas. Bueno, esta es una imagen muy utilizada en el mundo de la proyección que simboliza un poco cómo es la creación de un recubrimiento. El recubrimiento van a ser multitud de partículas enganchadas, pegadas, incrustadas unas sobre las otras, hasta levantar el espesor del recubrimiento, y dentro del recubrimiento pues habrá pues, esos splats, esa microporosidad, que en función de la técnica pues puede ser entre un 0% y un 20%. A veces esa microporosidad nos interesa para hacer aislantes térmicos, por ejemplo, en barreras térmicas, habrá cierta oxidación, habrá un poquito de todo en los recubrimientos, ¿vale? Estos son varias secciones transversales de varios tipos de recubrimiento, desde un recubrimiento con una degradación desde una capa base, una degradación y una cerámica, recubrimiento con partículas de lubricante, que son estas partículas negras dentro de él, y recubrimientos metálicos sobre un sustrato. Me tenéis que perdonar, pero al traducir y cambiar la fuente hay varias palabras que han salido un poco movidas, ¿eh? Pero bueno, dentro de las técnicas hay muchas, no vamos a hablar de todos, hablaremos solamente de 4, que son las más utilizadas en talleres comas, hay más y tenemos más, pero hablamos de 4. Y se dividen pues, en 3 grandes grupos, en las que están basadas en una fuente de calor mediante una combustión. Vamos a generar una llama que funda el material, en un arco eléctrico que dará el calor para fundir el material, o un cold spray, que es proyección fría, que es una técnica muy novedosa que se basa en otro tipo de interacción y no funde la partícula, sino que la acelera de una tal manera que luego en el impacto se incrusta y ahí crea la suficiente adherencia. Vamos a hablar de la combustión y arco eléctrico. El cold spray lo dejaríamos para otro día, entre otras cosas porque no es una técnica que tengamos en talleres comas en estos momentos y tampoco creemos que sea una técnica muy adecuada para nuestros clientes. Se puede complicar mucho. Proyección en atmósfera, proyección al vacío. Todas nuestras técnicas son en atmósfera, no tenemos cámaras de vacío, pero bueno, en fin, vamos a pasar a comentar una a una. Antes de ello, deciros que cada técnica, cada tecnología generará una velocidad y una temperatura diferente en las partículas, y eso hará pues, que el recubrimiento sea diferente si utilizo una técnica u la otra. ¿De acuerdo? Aquí en este gráfico tenemos un poco por zonas, un poco esquemático, pues dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos el plasma, que lo veremos, tenemos mucha temperatura y una velocidad relativamente interesante. En cambio, equipos de llama o de arco se quedan a una temperatura más baja y una velocidad inferior. Cuando pasamos a utilizar HVF a alta velocidad, la temperatura es baja y la velocidad es alta. Esto, bueno, pues creará, como antes decíamos, propiedades diferentes en los recubrimientos. Y de ahí nuestro know-how de saber escoger para cada recubrimiento, para cada pieza, qué técnica es la más adecuada. ¿Dónde se aplican los recubrimientos de proyección térmica? Bueno, en unas cabinas insonorizadas. Esto es una imagen de nuestras instalaciones y esto es un esquema bastante interesante donde muestra, pues eso, una cabina, aquí también la vemos en esta fotografía comercial, una cabina donde ahí dentro se realizan los recubrimientos, donde hayamos una aspiración a unos filtros, donde con un robot o un manipulador va a mover la pistola para ir haciendo el recubrimiento y aparte tenemos pues, los equipos de control, de caudal de gas, de amperaje, del control de proceso. ¿De
acuerdo? Son equipos bastante sofisticados, aquí vemos, con paneles táctiles, con bastante electrónica y bastante informática, y son equipos bastante fiables que permiten hacer recubrimientos iguales día tras día. El tema es encontrar los parámetros claves para tener unos buenos recubrimientos y siempre hacerlo igual. Bueno, la primera tecnología que vamos a explicar es la tecnología de protección térmica de llama por hilo. Es una tecnología de combustión, es la que en su día el doctor Shoup desarrolló y es bastante sencilla. Conceptualmente es como un soplete. Generalmente utilizamos acetileno y oxígeno, aunque también podemos utilizar otros gases, y en el cual se genera una llama, inyectamos un hilo de forma coaxial y en la punta va a haber una fusión de este hilo. Luego un chorro de aire comprimido va a pulverizar lo que es el material fundido en la punta y aquí tenemos pues cómo ese chorro de partículas fundidas va a impactar contra la superficie. Utilizamos hilos de diámetros diferentes, generalmente 3,2. ¿Qué material de aportación es válido para este tipo de tecnologías? Bueno, pues son materiales metálicos, porque hay que hacer un hilo. Y a veces, claro, hacer un hilo de un material cerámico a veces no es posible. Con lo cual, nos centramos en, bueno, evidentemente, aleaciones metálicas, inoxidables, cobres, latón, molibdeno, zinc, también se puede hacer antifricción o babit, níquel. Y los recubrimientos que generalmente se producen con esta técnica, pues tienen espesores elevados porque es una técnica de baja velocidad, una técnica poco energética. La velocidad que podemos imprimir a las partículas con una llama tipo soplete es poca, hay poca presión en la cámara de combustión, con lo cual la velocidad es pequeña, con lo cual tendremos poca compacidad. Y al tener poca compacidad podemos hacer espesores elevados. Será poroso, más o menos, hablamos de un 3-4%, no es como una esponja, ni mucho menos, tiene una microporosidad, tiene una rugosidad tras la proyección elevada, que luego esta rugosidad se mecaniza, queda el recubrimiento bien acabado y son recubrimientos con cierta tendencia a la oxidación porque al ser procesos muy lentos y calientes, el polvo, las partículas están mucho tiempo en vuelo y tienen tendencia a oxidarse. A veces esta oxidación es buena, por ejemplo, cuando buscamos recubrimientos de molibdeno, la oxidación del molibdeno nos da un punto más de dureza y de resistencia al desgaste. Ejemplos reales de uso de esta tecnología en talleres Comas, por ejemplo, serían pues en esta biela, veamos aquí una biela, donde el alojamiento del cojinete se ha hecho grande, se ha gastado, se ha estropeado y necesitamos recubrir con una aleación metálica este interior. En este caso tenemos una extensión, una lanza de interiores que nos permite hacer recubrimientos interiores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otra carcasa, en este caso de la industria ferroviaria, en la que un alojamiento de rodamiento había perdido medida, había ganado holgura, con lo cual no era posible trabajar. Aquí vemos la zona indicada una vez recuperada y esto es una vez se ha proyectado, o sea, se proyecta, aquí vemos el aspecto que tiene proyectado y luego se mecaniza a medida original. En este caso también un acero inoxidable. Otro caso de recubrimiento interior, en este piñón bastante grande, también vemos como aquí estamos aplicando recubrimiento en el interior y luego esto se va rectificado a medida original y queda perfectamente adherido. Otra técnica de bajas prestaciones, igual que la aportación por llama, sería el arco eléctrico. Son técnicas de baja velocidad y baja temperatura. Con lo cual, los recubrimientos, igual que la técnica anterior, suelen ser o pueden ser espesores grandes, que a veces no nos interesa porque hay que recuperar mucho material, y con cierta tendencia a la oxidación, que también a veces interesa para hacer reacciones químicas durante el proceso, ¿no? Es una técnica que la fuente de calor, en vez de una combustión, es un arco eléctrico. Son como dos máquinas de MIG, de soldadura MIG, en las cuales el hilo, tenemos dos hilos que van a ir a tocarse aquí en la punta, entre ellos salta el arco, se funden y otra vez una corriente de aire comprimido a presión hace la pulverización. Aquí vemos la pistola, cómo pulveriza el chorro sobre una pieza.
En este caso se suelen utilizar hilos también, no polvo, porque claro, si tienes que hacer soldar entre el arco entre dos componentes, deben ser 2 hilos, y por lo cual utilizamos generalmente diámetros de 1,6. Igual que en la llama, estamos centrados o estamos limitados a aleaciones metálicas, porque hay que perfilar el hilo, ¿vale? Entonces, aceros y aceros inoxidables, aleaciones de níquel, molibdeno, hastelloy, y también permite, utilizando hilos tubulares, como igual que en la soldadura por Micmac, utilizar hilos tubulares con refuerzos cerámicos y hacer aleaciones muy duras resistentes al desgaste con grandes espesores. Tenemos espesores entre 100 y 2 milímetros, entre 100 micras y 2 milímetros, una porosidad entre un 2 y un 3% y una rugosidad alta, ¿vale? Ejemplos. Mira, vamos a poner un ejemplo de un eje de una industria siderúrgica. Aquí en la zona de rodamientos, un eje de fundición blanca que no se puede soldar. Bueno, unos desgastes muy importantes antes de mecanizar. Después de mecanizar, lo veis aquí. Intentaron desclavar el rodamiento con soplete o con radial, a veces pasa. Y bueno, era un desgaste de 8 o 9 milímetros que tuvimos que recargar con esta técnica. Aquí vemos al operario, se tuvo que hacer a mano sobre el torno, recargando esta zona y luego después del rectificado ya a diámetro original. Otro caso, este es más reciente, de la recuperación de una camisa de compresor que había perdido medida. Esto hacía diámetro 800, había perdido medida, bastante medida, tenía 1 milímetro de desgaste y tuvimos que utilizar esta técnica arco eléctrico en recubrimiento interior para aplicar un recubrimiento de inoxidable tipo martensítico 420 y esto es después de proyectar, luego se lapeó dejándolo a medida original, H7 o lo que sea, con un RA correcto y queda aparte mucho más duro porque estas camisas suelen ser de fundición gris y aquí estamos hablando de un acero inoxidable martensítico bastante más duro y resistente al desgaste. Otro ejemplo de uso de este equipo aquí en Talleres Comas para recuperación dimensional de un rodillo de papelera en un diámetro de unos 500, en la longitud de unos 5 metros, utilizando 2 pistolas a la vez para, pues claro, tasas de deposición muy altas y un proceso bastante largo, pero bueno, con 2 equipos a la vez podemos trabajar y podemos recuperar la dimensión original de este rodillo papelera. Entre muchos ejemplos, vamos. Ahora ya pasamos a una de las técnicas más sofisticadas que tenemos, técnicas de alta energía, llamada HVOF o alta velocidad. HVOF significa High Velocity Oxy-Fuel o alta velocidad por combustión oxicombustible, en la cual tenemos una combustión, la fuente de calor va a ser una combustión, de unos gases. En este caso, pues puede ser propileno, propano, hidrógeno, gas natural, con oxígeno. En nuestro caso, ahora mismo utilizamos gas natural y oxígeno evidentemente para hacer la llama y aire comprimido. Este equipo tiene la particularidad de que aquí hay una cámara de combustión en la cual generamos una presión muy elevada y se produce una expansión brusca de los gases creando un haz supersónico. ¿De acuerdo? De ahí la alta velocidad. Creamos un haz supersónico a alta velocidad, a alta presión y con temperaturas elevadas de 2000 grados. Y esto es lo que generamos. Generamos lo mismo que genera un avión a reacción, un caza, en un motor, cuando el afterburner, los gases desde salida, crean un haz supersónico. Esto es lo que sería un motor de reacción y esto es lo que sería nuestra pistola de HVF. Aquí vemos esta llama con esta serie de pequeños puntos brillantes llamados diamantes, ondas de choque, que son típicos de una llama supersónica. ¿Qué tenemos con esta llama supersónica? Que las partículas que van a viajar dentro de esta llama van a viajar con velocidades supersónicas muy elevadas, con lo cual cuando lleguen al recubrimiento, la adhesión, la adherencia será elevadísima. De ahí que serán recubrimientos muy delgados, muy densos, muy poco porosos, entre un 0 y un 0,5% de porosidad y muy adecuados para materiales tipo carburo de tungsteno, por ejemplo. ¿Qué materiales podemos utilizar en HVF? En este caso, como es una tecnología que utiliza polvo, estamos un poco más, tenemos más opciones.
podemos utilizar tipo carburo de tungsteno, carburo de cromo, CERMES llamados así, aleaciones metálicas, inoxidables, acero al carbono, aleaciones de base níquel, aleaciones como el Inconel o Hastelloy, autofundentes o Segfluxing tipo níquel cromo boro silicio, incluso agradables como níquel grafito o aluminio silicio poliéster, muy utilizados en carcasas de motores de avión. ¿Cómo son estos recubrimientos tan especiales? Bueno, son mucho más delgados, hasta 500 micras, porque son recubrimientos muy poco porosos, muy compactos, y si levantamos mucho el espesor, las tensiones nos pueden debilitar la capa. Baja porosidad, baja rugosidad y baja oxidación. Son recubrimientos muy buenos, muy adecuados para, sobre todo, carburo de tungsteno. Y es lo que lo utilizamos el 90% de nuestras aplicaciones en vástagos de compresores. Ahora lo veremos. Recubrimientos de carburo de tungsteno, recubrimientos de vidia, con contenidos de vidia o de carburo de tungsteno de un 88%. Es la tecnología de superficies que permite obtener un recubrimiento con mayor contenido en carburo de tungsteno en superficie. Vemos ejemplos de la aplicación de HVF en vástagos de compresor alternativo para la industria petroquímica. En este caso, pues bueno, son dos tipos de vástago, pues hacemos muchísimos al año. ¿Y qué materiales utilizamos? Pues bueno, generalmente carburo de tungsteno con base de cobalto, cobalto cromo níquel, o también carburo de cromo níquel cromo para pistones actuadores tipo cilindros hidráulicos, también en puertos de descarga de gas natural o en actuadores hidráulicos pues en variedad de industrias, como puede ser la siderúrgica, la minería, el transporte o incluso el oil and gas, ¿de acuerdo? Recubrimientos muy duros, muy delgados, extremadamente eficientes contra el desgaste de las juntas, mucho mejor que el cromo duro, mucho mejor que la nitruración. De hecho, todos los vástagos que nos lleguen de los clientes, lo que hacemos es sustituir la capa dura que tengan. Temple por inducción, cementación, nitruración, cromo duro y aplicamos carburo de tungsteno que luego rectificamos a un RA de 0,204, incluso menos si el cliente lo quiere, y con unas prestaciones muy buenas. Otros ejemplos, en reparación de zonas de desgaste en ejes de alta velocidad tipo Centac o turbinas de vapor de nuestros clientes. Aquí vemos pues, este cuello, por ejemplo, donde va un cojinete, pues una recuperación dimensional, en este caso con un inoxidable 420, aunque también, por ejemplo, en casos de Centax, en anillos axiales, de empuje axial, solemos aplicar carburo de tungsteno. Porque cuando no es un cojinete de antificción, como en este caso de las turbinas, sino son pastillas o cojinetes de materiales más duros, pues nos interesa tener un material mucho más duro que aguante bien el desgaste. También esto, por ejemplo, es un eje de un compresor bastante grande, hacía 4 metros, y en todas las camisas, entre etapas, donde trabajan los sellos de gas, pues también la aplicación de estos recubrimientos de carburo de tungsteno de un espesor de 200-300 micras, perdón, de un espesor de unos 250 micras en diámetro. En radio, 300 en diámetro, correcto. También, pues, hacemos muchísima válvula de bola con carburo de cromo, y también asientos para la industria hidroeléctrica. Asientos, agujas para peltons, ¿de acuerdo? Otros ejemplos, una pieza muy grande de la industria naval, que en este caso es un recubrimiento de HVF, un diámetro de 450 por una longitud de 5 metros y un recubrimiento de inoxidable 316. Aquí recubrimientos en interiores, en un cuerpo de un molino, en volutas de bomba para la industria petroquímica, donde aplicamos carburo de tungsteno para el desgaste, en la bomba del FCC, por ejemplo. Más camisas y cuerpos de compresor alternativo. Aquí en este caso estamos haciendo camisas, y aquí una camisa claramente, aquí otra, y aquí dos cuerpos de compresor, recubrimiento interior por HVF con carburo de tungsteno también. Siguiente tecnología de recubrimientos, el plasma o APS, Atmospheric Plasma Spray. Para ello es una tecnología que vamos a generar un estado de plasma
El estado del plasma es un estado de la materia que no es ni líquido, ni gas, ni sólido. Es un gas, es un fluido viscoso que se genera pues, produciendo una diferencia de potencial, una intensidad de corriente elevada entre un ánodo y un cátodo y haciendo pasar una corriente de un gas que permita pues, una ionización que lo que nos permitirá será pues eso, ese estado de alta conductividad térmica, alta conductividad eléctrica, característico por una elevadísima temperatura, alcanzamos unos 15.000 grados Kelvin y una gran conductividad térmica. ¿Para qué utilizamos semejante temperatura que queda confinada en la pistola siempre? No es un plasma transferido a la pieza. El arco no salta entre pistola y pieza como una soldadura por plasma, ni un PTA. El plasma se confina a la pistola. Es un non-transferred plasma spray, ¿vale? El arco se genera entre cátodo y ánodo de la pistola y aquí vemos cómo se genera una haz de partículas otra vez fundidas, que en este caso está recubriendo un álave de una turbina de gas terrestre, ¿de acuerdo? Utilizamos varios tipos de gases, argón, argón helio, argón hidrógeno, en función de lo que queremos, de la conductividad que queremos obtener y de la temperatura del plasma. Y lo que decía, ¿para qué tanta temperatura? Pues para fundir materiales con alta temperatura de fusión, es decir, cerámicas. El plasma es un equipo muy versátil, tiene mucha temperatura para fundir cualquier cosa, desde metales hasta cerámicas, pero básicamente es muy adecuado para fundir cerámicas, porque necesita mucha temperatura. Entonces, como también utilizamos un polvo, podemos aportar muchos tipos de materiales. Como decía, es la tecnología más versátil. Permite aportar aleaciones metálicas, aceros inoxidables, masa níquel, Inconel, Hastelloys, luego también cerámicas, alúmina, circonia, óxidos de cromo. Estas cerámicas son muy interesantes porque es la única tecnología que permite depositar una cerámica sobre un sustrato metálico de un espesor considerable y hablamos de 200 micras, 300 micras. Evidentemente hay tecnologías que permiten depositar capas muy finas de cerámico como el PVD, pero de más espesor pues es la única tecnología que lo permite hacer. ¿De acuerdo? Entonces tendremos espesores entre 20 micras y 500 micras, porosidades bajas, porque también es una técnica bastante energética, y una rugosidad también baja. ¿Para qué utilizamos en TM Comas lo que sería el plasma? Bueno, pues la aplicación estrella, la primera que introdujimos hace 40 años, cuando importamos la tecnología de Suiza, es en la protección de casquillería, de ejes, de componentes contra el desgaste. Son zonas donde va a trabajar un retén, una junta tórica, y donde se produce un desgaste por el roce, por el giro de este retén sobre la superficie. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos ese recubrimiento cerámico que luego va rectificado y queda perfecto, queda como un vidrio sobre la superficie, que mejorará por 100 el desgaste que puede tener un inoxidable de 316 que va a trabajar contra una junta tórica, con lo cual aplicamos cada día durante todo el año en casquillería, en camisas guardaejes, para multitud de sectores, para multitud de aplicaciones siempre relacionadas con el desgaste. Por ejemplo, más piezas, ¿no? Válvulas rotativas de la industria petroquímica, en este caso recubrimientos interiores en el cuerpo, en el interior del cuerpo. También podemos aplicar recubrimientos en el interior de piezas. Recubrimiento exterior, estas dos piezas trabajan juntas, una pieza de desgaste, y aquí van zonas de retenes y de junta tórica, ¿vale? En este caso el material es una alumina titania. Estamos hablando de unos 1000 Vickers. En el caso de la alumina titania, si hablamos de óxido de cromo, ya hablamos de 1700, ¿de acuerdo? Son materiales extremadamente duros y extremadamente resistentes al desgaste. Otros ejemplos, pues bueno, desde cazuelas de turbinas Pelton, interiores de volutas, para bombas, palas de ventiladores en refinerías o en centrales térmicas,
Aquí vemos, por ejemplo, cómo lo aplicamos, ¿no? Esto es una cabina, aquí tenemos el extractor, tenemos el plasma aquí no se ve por el brillo de la luz, pero aquí tenemos la pistola, un robot y el haz de partículas que impacta sobre estas probetas que estamos haciendo girar. Esto sería cómo aplicamos el plasma de forma robotizada para hacer el recubrimiento. Aquí también vemos un robot aplicando un recubrimiento sobre esta pala. ¿De acuerdo? Y aquí atrás las distintas palas para hacer un proceso automatizado. ¿Dónde también aplicamos mucho estos recubrimientos plasmas? Pues en turbinas de vapor, en zonas de cierre con recubrimientos cerámicos. Aquí vemos varias turbinas y en cada zona de estas pues vemos un recubrimiento cerámico duro aplicado por plasma y luego rectificado. Otro ejemplo, cómo venía la turbina inicialmente con desgaste y luego el recubrimiento final aquí ya con la pieza acabada antes de enviar al cliente. Material aplicado, en este caso óxido de cromo. También interesante, recubrimientos basados en la alúmina, el óxido de aluminio y óxido de aluminio con un 3% de óxido de titanio dieléctricos. Son recubrimientos que utilizamos para piezas de molino de aerogenerador para aislar una parte de una brida y una zona de un alojamiento, de un rodamiento, también de aislarlo de forma eléctrica. También hacemos para varios clientes rodamientos de bolas aislados para evitar el paso de corriente en motores eléctricos o en equipos que necesiten un aislamiento eléctrico en un rodamiento. También protección utilizando materiales cerámicos basados en el óxido de circonio. Circonio dopado con óxido de cerio, de magnesio o de calcio para proporcionar aislante térmico, como estos quemadores de centrales térmicas de carbón, que hacíamos bastantes cuando el carbón estaba en auge. Y también pues, protección de metales fundidos como estos rodillos de transporte de chapas galvanizada antes de entrar en horno de prensa o estos ejes de grafito para temas de baños de plomo para la industria y de estaño para la industria del vidrio. Una cerámica basada en óxido de circonio y magnesia que protege de la corrosión por metales fundidos en estas piezas de grafito. Más aplicaciones en interior de cuerpos. Por ejemplo, aquí vemos en dos camisas diferentes, dos carcasas, una carcasa que no se puede abrir para acceder a un interior donde tenemos un desgaste, o aquí en este cuerpo de un compresor Aircel, donde estamos recuperando por plasma la superficie interior que ha perdido medida, ¿vale? Con materiales metálicos tipo inoxidable o tipo níquel, aluminio, molibdeno. Bueno, y ya para acabar, decir que todo esto en la presentación o en las imágenes parece sencillo, parece como pintar con un metal, pero tiene su know-how detrás, tiene su trabajo previo, porque hay un montón de parámetros que afectan sobre el recubrimiento. Entre ellos, pues los tipos de polvo, multitud de polvos, de tamaños diferentes, de volumetrías diferentes, formas de fabricación diferentes, esféricos, angulares, que van a modificar las propiedades del recubrimiento. No es igual un recubrimiento con un polvo angular que con un polvo esférico, hay que tenerlo en cuenta, y esto implica trabajo previo nuestro en colaboración con los centros de investigación para fijar y determinar unos parámetros que luego vamos a mantener con los equipos que tenemos tan precisos en los diferentes trabajos para los clientes, ¿no? Hay multitud de polvos, multitud de materiales donde escoger con propiedades diferentes. Por ejemplo, simplemente de un solo proveedor y para técnica, por ejemplo, de plasma tenemos 2 referencias de polímeros, 35 tipo carburos, 94 aleaciones metálicas y 15 combinaciones diferentes y 55 cerámicos. Pues entre todo esto seguro que encontramos un material que puede funcionar en uno de vuestros problemas, ¿no? Porque en el fondo aplicamos todos estos recubrimientos a piezas en las cuales tenéis un problema
o queréis mejorar un funcionamiento. En los hilos también, en hilo no hay tanto donde escoger, pero también gracias a hoy en día a los hilos tubulares, pues podemos optar pues, por bronces, por aluminios, por materiales tipo estaño, tipo níquel, o también ya muchos tipos de aceros inoxidables o aceros ya con mucho cromo. El chat pregunta algo, perdón. Preguntan por chat que cuando se deposita acero inoxidable 420, al enfriar sobre el sustrato se endurece por temple. Correcto, sí. Los inoxidables martensíticos que aplicamos tipo 420 con carbono elevado, en la misma proyección, al tener un enfriamiento brusco porque el sustrato está muy frío y cuando las gotitas se solidifican, templan, pues sí, nos queda con una dureza bastante elevada. Y eso hace que sea muy interesante pues, tener ese recubrimiento por proyección térmica autotemplado sobre una superficie que no va a deformarse ni va a degradarse porque las tecnologías son en frío. Ya seguimos. Y bueno, aquí sería un poco el final del webinar. Han sido 40 minutos de charla. Espero que os haya parecido interesante. Es el momento de las preguntas, o bien ahora, vía chat, o bien por email más tarde, o bien a los comerciales que muchos ya conocéis, o directamente a mi cuenta de correo. Aquí tenéis el correo y pues estaremos encantados de responder a todas vuestras cuestiones y de colaborar con vosotros para solucionar vuestros problemas, que en el fondo es a lo que nos dedicamos día tras día. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Espero que estéis todos bien y hasta pronto. Vamos a dejar unos segundos a ver si a través del chat alguien se anima o alguien quiere conocer algo más. Indicaros que la semana que viene haré el mismo chat, el mismo webinar, perdón, en inglés para nuestros clientes de Europa y el norte de África. Y que en breve pues haremos otros sobre láser, sobre brazing, sobre diferentes tecnologías que utilizamos en talleres Comas para solucionar problemas. Otra pregunta de otro participante dice que hemos hablado de recubrir grafito, correcto. Supongo que también podemos hacer fibra de carbono, sí, correcto. Sobre fibra de carbono hemos tenido consultas, hemos hecho recubrimientos y hemos probado recubrimientos que nos han pedido sobre fibra de carbono y a priori han funcionado. Ahora mismo recuerdo un recubrimiento basado en óxido de circonio para una aplicación de alta temperatura sobre unas placas de fibra de carbono y en principio con resultados bastante esperanzadores. No hay nada más, en principio no hay más preguntas a través del chat que yo vea aquí. Bueno, pues parece que no. Pues nada, con esto no os entretenemos más. Muchas gracias. En breve colgaremos a través de nuestras redes sociales este webinar. Se ha hecho una grabación y en breve lo colgaremos por si lo necesitáis distribuir a vuestros compañeros, por si lo quieren ver en un rato libre o un rato que quieran dedicar a la autoformación, pues estará disponible en breve en formato, no sé si YouTube, bueno, esto ya os informaremos a través de las redes y a través de los canales habituales. Nada, muchas gracias, que tengáis un buen día y hasta pronto.